Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 190. Nuestro devocional de hoy se llama Escucha a Dios. Escuchar es muy importante. Algunas personas son muy buenas haciéndolo. El general George Marshall dijo, la fórmula adecuada para el acto de escuchar es escuche la historia de la otra persona. Escuche la historia completa de la otra persona. Escuche la historia completa de la otra persona en primer lugar. Escuchar a Dios es una de las claves en nuestra relación con Él. Escuchar significa oír atentamente, prestar atención. La oración significa darle a Dios primero toda nuestra atención. Hoy te estaré leyendo el libro de los Salmos en la versión NBI, en la nueva versión internacional. Acompáñame a leerlo en el capítulo 81, versículos del 8 al 16. Al director musical, sígase la tonada de la canción del lagar, Salmo de Asaf. Versículo 8. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún Dios extranjero, ni te postrarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a la terquedad de su corazón, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la roca te saciaría. Amén. Punto 1. Escucha a Dios cuando te habla por medio de los salmos. Todos experimentamos hambre físicamente, la cual solo puede satisfacerse con comida. Pero también tienes un hambre espiritual, que solo puede satisfacerse escuchando a Dios, quien nos dice, si tan solo me escucharas. Se pudo ver en el versículo 8 de la parte B. Las palabras de Dios satisfacen tu hambre espiritual. Dios promete, abre bien la boca y te la llenaré. Se pudo ver en el versículo 10. Si lo escuchas, te promete, te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. Se pudo ver en el versículo 16. Por un lado nos pide, escucha, pueblo mío, versículo 8, la parte A. Dios quiere lo mejor para ti y te advierte de los peligros de ignorarlo. Continúa, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Se pudo ver en los versículos del 11 al 12. El resultado de no escuchar a Dios es que Él nos deja sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones. Ver también Romanos capítulo 1, versículos 24 y 26. Por otra parte, Dios promete que si lo escuchas, actuará en tu nombre. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos. Salmo 81, versículos del 13 al 14, la parte A. Acompáñame a hacer una oración. Señor, gracias porque cada día puedo escucharte y satisfacerme como con el mejor trigo. Ayúdame a escucharte cada día, a prestar atención a lo que dices y a confiar en que actuarás en mi nombre. Amén. Ahora acompáñame a leer Hechos capítulo 26, del 24 al 32. Y también vamos a estar leyendo Hechos capítulo 27, del 12 en adelante.
Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo Agripa. Pablo respondió, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey, también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. Hechos capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, quien pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento no era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Punto 2. Escucha a Dios cuando te habla a través de los apóstoles. El apóstol Pablo fue un mensajero de Dios. El Señor habló a través de él. Aquellos que estaban escuchando a Pablo en este pasaje tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios. Cuando Pablo estaba navegando hacia Roma, el centurión, en lugar de escuchar lo que Pablo dijo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Se pudo apreciar en el capítulo 27, versículo 11.
El error por no escuchar a Pablo fue casi desastroso. En la primera parte del pasaje vemos a Pablo encadenado delante de Festo y Agripa, contando las buenas nuevas acerca de Jesús, su muerte y resurrección. Festo le gritó: ¿Estás loco, Pablo? ¿El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza? Se pudo apreciar en el capítulo 26 y versículo 24. Dice: ¿Estás loco, Pablo? Versículo 24. Algunas gente ha pensado siempre, y todavía lo hace, que los cristianos estamos un poco locos. La respuesta de Pablo fue: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. Se pudo apreciar en el versículo 25. No respondió: si esto es un poco loco, pero lo creo. Se negó a aceptar la sugerencia de que sus creencias eran irracionales. Pablo argumentó que hay una base racional para la fe. Hay buenas razones para creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Nuestra fe es razonable y es la verdad. Se pudo apreciar en el versículo 25 en la versión Dios habla hoy. No debemos tener miedo de presentar argumentos lógicos y razonables. Necesitamos presentaciones inteligentes del Evangelio. Sin embargo, la razón por sí sola no es suficiente. Antes de llegar a ser cristiano, había escuchado los argumentos y las razones de la fe. No habían sido contestadas todas mis preguntas. Sin embargo, di un paso de fe basado en lo que había oído acerca de Jesús. En el momento en que lo hice, fue como si mis ojos hubieran sido abiertos y entendí mucho de lo que no había visto antes. La razón solo nos llevará hasta un punto. Sin embargo, cuando estamos tratando de persuadir a la gente para seguir a Jesús, como lo hizo Pablo, es importante explicar que el mensaje acerca de Jesús es razonable y es la verdad. La respuesta de Agripa a Pablo fue: un poco más y me convences a hacerme cristiano. Pablo replicó: sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Se pudo apreciar en los versículos 28 al 29 en la Nueva Traducción Viviente. A Pablo no le importaba si las personas se convertían en cristianos a través de una crisis, sea en poco tiempo o mediante un proceso o en mucho, pero hizo todo lo que estaba a su alcance para persuadirlos de convertirse en cristianos, como él lo había hecho. Pablo no se avergonzó de orar para que la gente se convirtiera en lo que él era. Se puede apreciar en Gálatas capítulo 4 versículo 12. Pablo no había hecho nada que mereciera la muerte o el encarcelamiento. Se puede apreciar en Hechos 26, 31. Pero las autoridades civiles encontraron una excusa bastante absurda para no dejarlo ir libre. Se pudo apreciar en el versículo 32. Esto tuvo que ser tan injusto e irrazonable y profundamente frustrante para Pablo. Sin embargo, aquí estamos casi 2000 años después escuchando las palabras que Pablo pronunció en aquella ocasión y a través de ellas teniendo la oportunidad de escuchar a Dios. Acompáñame a hacer una oración. Señor, oro para que seamos como Pablo en su fe y pasión. Oro para que cuando demos las buenas nuevas acerca de Jesús, las personas tengan la sensación de que al escucharnos están escuchando a Dios. Amén. Abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulos 16 y capítulo 17. Capítulo 16. Acaz, rey de Judá. Versículo 1. En el año 17 del reinado de Pekah, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar en Judá.
Tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor, a su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofreció sacrificio y quemaba incienso en los altares paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión, Rezín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acaz y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo, Rezín, rey de Aram, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí. Posteriormente, los edomitas se establecieron en Elat y allí se han quedado hasta el día de hoy. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Aram y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Rezín. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz envió al sacerdote Urías un plano del altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz había enviado desde Damasco, y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó allí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Versículo 15. Luego dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las ofrendas líquidas del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios, pero el altar de bronce lo usaré yo para buscar orientación. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz ordenó. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los recipientes. Además bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y la instaló sobre un enlosado de piedra. Luego, por deferencia al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono.
Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Oseas, rey de Israel. En el año 12 del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel. Reinó en Samaria 9 años y hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vallazo, y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Halat, en Josán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Versículo 7. El pecado de Israel. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, los israelitas hacían cosas en secreto contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. En todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Versículo 12. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido. Categóricamente, por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Con todo no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los estatutos y mandatos del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Dios, y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación y la agorería. En fin, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores hasta que los arrojó de su presencia.
Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así, pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Versículo 24. Repoblación de Samaria. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia. Cuta, Aba, Hamat y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces dieron este informe al rey de Asiria: la gente que usted deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. Versículo 27. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí y que enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Sima y los de Aba a Nifhaz y a Tartak, los de Sepharvaim. Quemaban a sus hijos como sacrificios a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni obedecen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni las leyes y mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Ante Él deben inclinarse y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los estatutos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de todos sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Versículo 41. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Punto 3. Escucha a Dios cuando te habla por medio de los profetas. Dios permitió que Israel fuera capturado y llevado al exilio porque se negaron a escucharlo. La historia de este periodo en el libro de Segunda de Reyes podría resumirse con las palabras: no escucharon, no quisieron escuchar, no quiso escuchar.
Se puede apreciar en el capítulo 17, versículos 14 y 40 en la Nueva Traducción Viva. Como vimos ayer, todos los problemas que enfrentaron los reyes y el pueblo de Dios fueron el resultado de no escuchar a Dios. Dios les habló al pueblo a través de sus siervos los profetas. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel, a Judá, la siguiente advertencia. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Se pudo apreciar en los versículos 13 y 14 en la traducción Nueva Traducción Viviente. Esta fue la razón por la que fueron expulsados. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Blasfemaron contra el Señor su Dios. Se pudo apreciar en el versículo del 7 al 9. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. En el versículo 15 se pudo apreciar. El resultado de no escuchar fue que el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios y fue enviado al exilio en Asiria. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas. El Señor arrojó a Israel de su presencia. Se pudo apreciar en el versículo 20 y 23. Al igual que ocurre con nosotros, muchas veces ellos no habían sido tan implacables en contra del pecado en sus vidas. En palabras de la traducción bíblica, el mensaje, ellos honraban y adoraban a Dios, pero no exclusivamente. Ellos realmente no adoran a Dios, no toman en serio lo que Dios dice sobre cómo comportarse y en quién creer. Se pudo apreciar en el versículo 32 y 34 en la versión El Mensaje. No hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Se puede ver en el versículo 40 en la versión El Mensaje. Joyce Meyer escribe: ¿alguna vez te has olvidado de hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, dejando que el pecado invada tu vida? No permitas que nuestro enemigo, el diablo, te lleve al cautiverio del pecado y de la desobediencia que solo conduce a la destrucción. Lo trágico es que en realidad el deseo de Dios era bendecirlos. Sus mandamientos e instrucciones fueron dados para que pudieran prosperar. Se puede ver en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 3. Podemos verlo en las riquezas de los diferentes reyes de Israel y Judá. El escritor de Primera y Segunda de Reyes nos da un pequeño balance respecto a si cada rey hizo lo que le agradaba al Señor. Cada uno de los reyes de Israel es descrito como uno que estaba haciendo lo que ofende al Señor. Se puede apreciar en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 2. Y conduciendo a la destrucción temprana del reino. Versículo 8. En contraste, casi la mitad de los reyes de Judá se describen en términos ampliamente positivos y alrededor de la mitad en términos bastante negativos. Judá floreció bajo el control de los reyes buenos y su historia es mucho más larga y más positiva que la de Israel. Los reinados de los reyes buenos eran generalmente más largos que los de los reyes malos. Los 12 reyes malos reinaron por un total de 130 años, mientras que los 10 reyes buenos reinaron por un total de 343 años. No obstante, ser los reyes buenos se enfrentaron a todo tipo de dificultades y desafíos, pues seguir a Dios no es garantía de una vida fácil. Sin embargo, su ejemplo es un poderoso recordatorio de las bendiciones y la sabiduría de escuchar y seguir a Dios. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a escuchar atentamente lo que dices. Líbrame de los pecados secretos. Oro para ser hábil a la hora de pedir ayuda y no permitir que el pecado invada mi vida. Ayúdame a no hacer solo lo que hacen las personas que me rodean, sino a escuchar tu voz, a seguirte y a disfrutar de tu presencia conmigo. Ayúdame, Señor, a vivir con mi ejemplo tanto en lo público como en lo privado.
Ayúdame a serte fiel cada día y a permanecerte en tu presencia fielmente, Señor. Amén. La pastora Pipa añade en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41, aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. A veces cuando estamos adorando en la iglesia, me distraigo por pensar en lo bonito que son los zapatos de alguien o si debería cocinar pescado o pollo para el almuerzo. Recuerde que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Pipa Gumbel de la iglesia HTV. Y esta es la que le dio su voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grandemente.